organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 16 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Parábolas del administrador astuto. Jesús contó otras parábolas a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que les debía algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debe a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que lo que este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso le digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de la riqueza mundana, ¿quién los confiará la verdadera? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oigan todo esto los fariseos, a quienes le encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él le dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él.
Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndido banquete todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llaga, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que lo que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mande a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y los profetas, que le hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si le presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que lo ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe.
Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y le obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice ven enseguida o a sentarte a la mesa? No, se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se le ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo sino que regresara a dar gracias a Dios uno, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos le dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera unos de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Le dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero ante él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y lo destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban.
Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarla. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Le digo que en aquella noche entrarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Donde el Señor preguntaron, ¿dónde esté el cadáver? Allí se reunirán buitres, respondió él. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían orar siempre sin desanimarse. Le dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con su visita me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responder? Le dijo que sí le hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban.
Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Le aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llama bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no cometas adulterio, no mate, no robe, no presente falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repárteselo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Le aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y le dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Le era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que le hablaba. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado.
Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resultantemente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que desea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarle una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que lo dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Le instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos los odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que había ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabía que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron,
Él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: le aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Dicho esto, Jesús siguió delante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a las aldeas que están enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él le había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desata el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus manos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz. Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todo lado. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a lo que estaban vendiendo. Escrito está, le dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal y particular. Hemos leído desde el capítulo 16 las parábolas del administrador y las enseñanzas del rico y Lázaro, el pecado, la fe y el deber,
Y hemos leído cuando Jesús ha sanado a los 10 leprosos, que solo uno se devolvió para darle gracia. Hemos visto cómo Dios a través de Jesucristo se ha manifestado para que, siendo Él el mismo Dios en nosotros como hombre, nos deja ver que la venida del reino de Dios es a través y único en la presencia de Él. Y como hemos visto que Jesús le habla en parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, y como Jesús con los niños es uno y se hace uno, demostrándonos que debemos ser humildes, y que nos habla de que el propósito de un nuevo ser es un arrepentimiento, que la cruz de Jesús fue para una salvación por gracia a cada uno de nosotros. Vemos cómo Jesús sana a un mendigo y le devuelve la vista. Vemos cómo Zaqueo, el recaudador de impuestos, se arrepiente en la cena que le hace a Jesús de devolver todo lo que ha robado y entregar a Jesús su vida para una salvación. Vemos como la parábola del sembrador del dinero, de aquel que se le dieron talento y lo puso a trabajar, se multiplicó. Y son enseñanzas que a cada uno de nosotros nos habla en una forma directa, de acuerdo a la situación y vida que tenemos cada cual. Vemos cómo la entrada triunfal de Jesús viene a darnos esa guía de que Jesús, al entrar en nuestra vida, transforma todo, nos hace nuevo y nos permite, con la ayuda del Espíritu Santo, tener una relación personal con el Padre.